hermanos. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo de esa manera. Amén. Hermanos, rápidamente les quiero anunciar que el domingo que viene, el próximo domingo, es cuando vamos a tener nuestra Santa Cena. No lo vamos a hacer en este domingo, pero será el domingo que viene. Para que vayan preparándose, para que preparen a sus familias, para que preparen sus cosas, para que el domingo, si Dios nos lo permite, que viene, es cuando tendremos nuestra Santa Cena, y lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo los últimos meses, y usted lo va a hacer con su familia. Así damos tiempo para que se preparen cada uno de ustedes. Amén. Les voy a pedir que en esta mañana, hermanos, abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, versículo 35. Y yo les voy a estar leyendo de la Reina Valera esta mañana. Y Mateo 9, 35. Y dice así la palabra de Dios. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí le vamos a dejar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos escuchar tu voz. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, hable en nuestros corazones. Señor, cada uno de nosotros necesita de tu palabra, necesita de tu presencia. Pero también cada uno de nosotros, Señor, necesita a Dios Todopoderoso, conocer el propósito y el plan que tienes para cada uno de nosotros en medio de este tiempo, en medio de lo que estamos viviendo, y cómo quieres tú que seamos, Señor, sal y luz de esta tierra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como acabamos de escuchar, hermanos, pasajes de la Biblia muy conocidos, palabras hermosas de Jesucristo en el principio de su ministerio, cuando él estaba juntando los discípulos que lo iban a seguir y las personas que iban a después llevar a cabo la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, me llama mucho la atención la motivación de Jesucristo. Siempre hemos hablado acerca de lo que motivaba a Jesucristo en su ministerio. ¿Cuál era la motivación de Jesús? ¿Cuál era el respaldo de Jesucristo? ¿Cuál era la cosa que hacía, aquello que hacía que Jesucristo entregara su vida? ¿Qué es lo que provocó que el Señor Todopoderoso diera su vida por cada uno de nosotros? ¿Y cuál era la motivación de su ministerio en el tiempo que Él estuvo compartiendo aquí en la tierra? Y en estos pasajes vemos el motivo principal del ministerio de Jesucristo y cuál era la razón por la cual Él hacía las cosas. Y es muy importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos enfocados como pueblo de Dios en la razón por la cual nosotros hacemos el ministerio. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros nos llamamos cristianos, hijos de Dios? ¿Y cuál es la motivación por la cual nosotros hacemos el ministerio? Es algo que se puede perder muy fácil en medio de tanto trabajo, en medio de hacer y querer hacer la obra de Dios. A veces nos podemos desenfocar
A veces se nos olvida la verdadera motivación por la cual hacemos las cosas y perdemos el sentido de la obra, perdemos el sentido del por qué hacemos las cosas y se pierde un poquito la motivación. Por eso es de que mucha gente, hermanos, llega a la iglesia, empieza a recibir de la palabra de Dios, empieza a escuchar, empieza a servir y poco tiempo después, muchos pasan un largo tiempo, algunos rápidamente, pero mucha gente se desanima y deja de servir y deja de participar, y muchos incluso dejan de congregarse y se desaniman y se alejan de la obra. Y es triste ver que eso pasa constantemente, muy seguido y muy a menudo pasa en las iglesias. Y por eso es importante no desenfocarse. Primeramente, no desenfocarse de nuestra meta, que es Jesucristo. Segunda, como dice la palabra de Dios, Jesucristo es la vid y fuera de Él y separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Debemos de estar siempre conectados con Jesucristo, en oración, en ayuno, leyendo la palabra, estudiando y escudriñando la palabra, aprendiendo de ella, siempre mejorando en nuestra comunión con Dios, aprender mucho más de la palabra. Eso nos va a mantener conectados con Él, pero también, hermanos, no se nos tiene que olvidar la motivación, la razón por la cual servimos, que es lo que ayudó a Jesucristo a llegar a su meta final. Cuando Jesucristo hace la oración en el Getsemaní, hermanos, Jesucristo se presenta en un tiempo muy difícil de su vida, en el cual Él sabe que va a ser crucificado. Él sabía lo que le esperaba. Lo iban a entregar y Él sabía que su muerte no iba a ser algo rápido. Él sabía que venía algo muy doloroso para Él. Pero Él va y hace una oración y le dice al Señor Dios Todopoderoso que Él no quiere que esto pase, que si por Él fuera que esta copa pasara. Pero le dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Cuando Jesucristo ora a la voluntad de Dios, yo estoy seguro que la motivación que Jesucristo tenía al principio de su ministerio fue lo que le ayudó a Él a levantarse y entender el verdadero propósito de Jesucristo, de su propósito en la tierra, y seguir adelante con su obra hasta el final, aunque ese final era muy doloroso. Cuando Jesucristo le dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, y yo lo he dicho varias veces en mensajes que he dado acerca del tiempo de oración de Jesucristo en el Getsemaní, que estoy casi seguro que cuando Jesucristo está orando y le pide al Señor que se haga su voluntad, en la mente de Jesucristo pasaron los nombres de sus apóstoles, pasaron etapas que Él vivió con la gente, personas a las cuales Él ministró, personas a las cuales recibieron la salvación, las personas a las que recibieron sanidad y todos aquellos que lo seguían. Y yo me imagino que el Señor Jesucristo estaba pasando una pequeña película de todas aquellas personas que habían ahora venido a la salvación, a la vida eterna por medio de su ministerio, y le ayudaron a Él a recordar el verdadero motivo por el cual Él había venido y el motivo por el cual Él estaba dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Y eso lo ayudó y lo impulsó a seguir con su obra. Y ese motivo, hermanos, es el del cual está hablando Él aquí, y ahorita lo vamos a ver. Y por eso les estoy mencionando que es muy importante para nosotros, hijos de Dios, no desenfocarnos en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que nos está rodeando y todo lo negativo que nos rodea, hermanos, y todo lo negativo que constantemente estamos viendo. No debemos dejar que eso opaque la motivación del ministerio. Y ahorita vamos a ver cuál es esa. Dice la palabra de Dios que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Quiere decir que él estaba haciendo el ministerio. Jesucristo estaba practicando el ministerio para el cual él había venido. La razón el ministerio por el cual, él había venido, y lo ponía en práctica. Estaba practicando, estaba predicando y sanando toda dolencia. Pero veamos lo que dice después. Aquí viene la motivación de Jesucristo, de su ministerio. Dice, y al ver las multitudes, versículo 36, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, al ver las multitudes a las cuales él servía y él estaba sanando y él estaba predicándoles y les estaba hablando y estaba recibiendo a la gente salvación. Dice que al ver todas estas multitudes, él tuvo compasión de ellas. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice que el Señor Jesucristo vio la condición del mundo. Jesucristo tuvo compasión porque vio la verdadera condición del mundo, desamparados y como ovejas que no tienen pastor. Estaban no solo desamparadas, sino dispersas, como diciendo perdidas, y tuvo compasión. Aquí está, hermano, la motivación del ministerio. La compasión que uno debe de tener por la condición de la gente en la que vive, desamparada y dispersa. Esa era la motivación de Jesucristo. Jesucristo veía a la gente y veía su condición y era movido a compasión. Ahora yo me pregunto que si la gente de antes era como la gente de hoy. Estoy seguro, hermanos, que eran exactamente igual. Estoy seguro al ver los libros de historia y a leer no solo los libros de historia, simplemente con leer el libro de Éxodo y lo que tuvo que hacer Moisés y todo lo que tuvo que vivir Moisés con el pueblo de Israel, me hace entender que la gente de antes era exactamente igual que la gente que hoy. La gente era exactamente igual, hermanos. La gente y la política era igual. El poder, la ambición del mundo no ha cambiado. Eso sigue igual. Quiere decir que de igual manera que antes, que había maltratos y había personas que no respetaban y personas groseras y personas que trataban a la gente menos y personas que hacían el mal y personas en el poder que pisoteaban a los de abajo, y todo eso era exactamente igual, de la misma manera que lo vemos el día de hoy. La situación simplemente es un año diferente, pero la gente actúa de la misma manera, y esto es lo interesante, que Jesucristo veía exactamente lo mismo. Jesucristo estaba viendo a un grupo de gente que se quejaba, problemática, que era opresora, que pisoteaba, gente que tenía unos más que otros, la pobreza. Él veía, hermanos, la verdadera condición y situación del hombre, y aún así, dice la palabra de Dios, que al verlos, era movido a compasión, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué es importante para nosotros entender el motivo y la motivación que debe de existir en el cristianismo? Porque la gente, hermanos, que hoy en día es problemática, que está dividida, que está dispersa, que está desamparada, que está causando tantos problemas, que existe gente racista, gente que oprime a los demás, gente que no obedece y XX, que esa misma gente es la misma gente que Jesucristo ama. Que esa misma gente vivió en el tiempo de Jesucristo y presentó los mismos problemas y las mismas condiciones y las mismas situaciones en su vida, y aún así Jesucristo los veía con compasión y tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor.
¿Y por qué es importante entender eso para nosotros? Porque nosotros, hermanos, no podemos dejarnos llevar por el negativismo y por una perspectiva personal. Que nosotros como hijos de Dios debemos de entender el motivo de ser cristianos es para tener compasión de la condición del mundo y de la condición que la gente está viviendo el día de hoy. Que el verdadero llamado a ser cristiano es tener compasión a los demás. Que nosotros no podemos, hermanos, ver al mundo, ver su condición, criticarlo o juzgarlo y condenarlo. Eso no es nuestro llamado. Nuestro llamado, hermanos, es a ver la condición del mundo, tener compasión de ellos porque están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, y hacer algo al respecto. Tener compasión significa que nuestro corazón se debe de mover tanto por la condición del mundo que nos impulse a involucrarnos y hacer algo al respecto. Por eso Jesucristo dice a sus discípulos en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso estas palabras de Jesucristo, porque Jesucristo sabía que mucha gente, incluyendo a sus seguidores, muchos cristianos van a ver la condición del mundo y la están viendo el día de hoy. Mucha gente que se dice cristiana ve la verdadera condición del mundo, pero no es movido a compasión. Simplemente de lejos ven los problemas, simplemente de lejos ven la situación y dicen, wow, el mundo necesita de Cristo, el mundo necesita esto, el mundo necesita lo otro, pero de repente eso es seguido por, es que esa es la condición del mundo por el pecado, es que están ahí porque se lo merecen, es que ahí verdaderamente ahorita están pagando todo el peso de su pecado y por eso están ahí. Eso no es compasión, hermanos. Eso no es lo que Jesucristo nos llamó a hacer. Jesucristo vio la condición del mundo y no los juzgó. Dice la palabra de Dios que tuvo compasión de ellos. Fue movido a compasión. No dijo, wow, mira este mundo, están pagando todo el peso de su pecado, se lo merecen. Eso es lo que les espera. Jamás dice eso. Dice que fue movido a compasión y tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos. Y después de ahí le dice a sus discípulos, ¿saben qué? La mies es mucha, hay demasiado trabajo. Dice, pero muy pocos están dispuestos a entrarle a la obra como debe de ser. Dice, hay mucho trabajo, hay mucha necesidad, hay mucha gente desamparada y dispersa, pero muy pocos van a ser movidos a compasión. Algunos van a intentar, algunos van a ver la necesidad y van a tener lástima. Pero aquí está la diferencia, hermanos, de la palabra lástima y compasión. Lástima es simplemente sentirse un poquito mal acerca de la condición de alguien y no hacer absolutamente nada al respecto. Eso es tener lástima. Jesucristo no nos llamó a tener lástima de este mundo. Jesucristo nos llamó a tener compasión de este mundo. Quiere decir que Jesucristo quiere que veamos la condición del mundo y hagamos algo, que nuestro corazón se mueva tanto, se conmueva tanto, de que nos impulse a hacer algo al respecto, que no nos quedemos con los brazos cruzados, que hagamos lo posible por dirigir a esta gente que está desamparada y dispersa, que hagamos lo posible no solo por dirigirlos, sino darles, ayudarles, llevarlos a la presencia del Señor, no solo predicarles el evangelio, no solo hablarles de Jesucristo, no solo caminar con ellos en su fe, pero también ayudarlos. Dice aquí, son ovejas como ovejas que no tienen pastor. El trabajo de los pastores era guiar a las ovejas a no caer en peligro, y si se iban descarriando, jalarlas a que siguieran en el camino correcto, asegurarse de que llegaran a los pastos en los cuales iban a comer e iban a hacer a llenarse e iban a poder nutrirse y crecer. Entonces quiere decir
que Jesucristo está buscando gente que tenga compasión, que haga la obra, pero que no la haga a medias. Jesucristo está buscando obreros que estén dispuestos a hacer el trabajo de pastor. Estén dispuestos a decir, ¿sabes qué? Yo me conmuevo por esta persona, me duele en el corazón la condición del mundo. Yo me voy a asegurar de que esta persona no solo escuche la palabra, no solo reciba a Jesucristo en su corazón, sino me voy a asegurar a que su caminar con Cristo Jesús esté firme. Me voy a asegurar de que esta persona esté siempre siendo parte del rebaño, que se mantenga conectada, que se mantenga bien, que se mantenga sana, no solo física, no solo emocional, sino espiritual también. Y me voy a asegurar de que si les falta algo, voy a ser parte de la solución para que esta persona llegue a la meta que es la vida eterna. El tener compasión, hermanos, no es simplemente decir, voy pobrecito, voy a orar por ti y a ver qué Dios diga. No, el tener compasión es hacer algo al respecto. Y ahorita, hermanos, tenemos una gran oportunidad en este tiempo tan difícil. Tenemos una gran oportunidad a ser movidos a compasión. El mundo está pasando un tiempo muy difícil y necesita a Jesucristo hoy más que nunca, hermanos. Pero el mundo no solo necesita a Jesucristo, es lo más importante, necesitan la salvación, eso es lo más importante. Pero el moverse a compasión quiere decir que nosotros vamos a hacer algo al respecto de sus necesidades físicas, porque regresemos a los versículos anteriores. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, o sea, predicando el evangelio del reino, predicando la salvación, enseñando, predicando, pero veamos qué hacía después. Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Veía su condición física y hacía algo al respecto. El Señor les predicaba, les enseñaba y les predicaba la salvación, pero también hacía algo al respecto de su condición física. En ese entonces el Señor Jesucristo veía todas las condiciones físicas, que era lo que pasaban mucho, y los sanaba. Entonces la pregunta es, ¿qué condiciones físicas estamos viendo hoy en día? ¿Qué condiciones y necesidades físicas estamos viendo hoy en día que el mundo está pasando, hermanos? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? Porque si Jesucristo les predicaba, pero también cumplía la necesidad física, entonces quiere decir que cuando nosotros somos movidos a compasión, tenemos que predicar el evangelio y enseñarles, pero también tenemos que preocuparnos por la condición física que están viviendo. Y al preocuparnos por esa condición física que están viviendo, somos llamados a hacer algo al respecto. Somos llamados a hacer algo en la condición que el mundo está viviendo el día de hoy, y tenemos una hermosa oportunidad para predicar el evangelio, predicar el amor de Cristo, predicar la salvación, pero también bendecir a alguien. Porque hoy en día hay tanta gente, hermanos, con demasiada necesidad. Y tenemos una gran oportunidad. Cada uno de nosotros puede poner un granito de arena. Cada uno de nosotros puede hacer algo. Yo sé que muchos están pasando momentos muy difíciles. Ustedes mismos, el pueblo de Dios, está pasando tiempo difícil. Pérdida de trabajo, no hay dinero y la situación está difícil. Yo sé. Pero muchos de nosotros sabemos, como buenos hispanos, donde come uno, comen dos. Si me puedo hacer un taco, sabemos que me puedo hacer 2 tacos. Y tenemos una gran oportunidad para bendecir a alguien. Aún así, en el tiempo tan difícil que estamos viviendo. Ustedes que tienen familiares, amigos en Facebook, nos enteramos de lo que está pasando. Es buen tiempo para que el pueblo de Dios
Comparta de las bendiciones que tiene. Si tienes poco, comparte de lo poco que tienes. Si tienes mucho, comparte de lo mucho que tienes. Y nunca, nunca dejando a un lado la bendición y la palabra de Dios y la gran oportunidad que tenemos de ser movidos a compasión, hermanos, y hacer algo al respecto. Yo le quiero dar muchas gracias primeramente a Dios por la gran oportunidad que nos ha estado dando en estos meses aquí en la iglesia de poder bendecir a mucha gente. Hemos tenido la gran oportunidad de bendecir, hermanos, a manos llenas. Algo que comenzó con unas cuantas cajas. Cuando todo empezó y empezamos a ver la situación de la gente y vimos la pandemia que iba a durar mucho más, y empezamos a escuchar de hermanos que empezaron a perder el trabajo, familias que perdieron el trabajo. Platicando con mi esposa le dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo, vamos, tengo que ir a conectarme al banco de comida y tenemos que hacer algo porque la gente está necesitando y necesitan algo. Y empezamos con 20 cajas. Nuestra primera entrega creo fueron 20 cajas de comida. Empezamos con 20 cajas, las llenamos, las subimos y las entregamos. Después subimos a 25 cajas. Después, por conexiones que tiene mi esposa, nos trajeron 45 cajas. Y después de ahí, de esas 45 cajas, subieron a 200 cajas de comida. Y después esas 200 cajas se convirtieron en 300 cajas, parece. Y después esas cajas se convirtieron en cajas de comida, de verdura y de leche, con leche. Y ahora son 500 cajas, hermanos. Y antes era cada 15 días, ahora es cada semana. 500 cajas de comida y 500 galones de leche por medio de la voluntad de Dios. Porque alguien se movió a compasión. Porque alguien dijo, no podemos ver la situación del mundo que están viviendo y lo que están pasando y no hacer nada. Y el Señor respalda todo lo que haces cuando eres movido a compasión. Y digo, le doy gracias primeramente a Dios porque estamos ahora entregando 500 cajas de verdura, 500 galones de leche. Esos galones de leche, hermanos, que pensamos que ya no iban a llegar. Mi esposa se empezó a mover y por medio de muchas personas que se empezaron a mover y han entrado donaciones, hermanos. Increíble la respuesta de gente que ha estado donando dinero para que podamos seguir dando los galones de leche. 500 galones son bastantes, pero Dios es bueno. Dios respalda cuando uno dice, yo quiero ser uno de esos obreros que trabaje en la mies del Señor. El Señor va a respaldar tu obra. El Señor no te dejará ni te abandonará. El Señor no te va a aventar al trabajo solo. El Señor te manda con las herramientas y absolutamente todo lo que necesitas. Y todo empieza con lo que tú tienes. Yo no tengo mucho. Mi esposa no tiene mucho, no tenemos mucho. Pero de lo que tenemos damos. De lo que tenemos compartimos. Si tenemos algo poquito de eso, damos a alguien más que necesita. Y de ahí se multiplica, hermanos. El verdadero motivo, la verdadera motivación de ser cristiano, hermanos, es el amar a los demás y el amar al mundo y ver y ser movido a compasión por la situación que viven. Lo que le ayudó a Jesucristo en el monte de Getsemaní fue que Él nunca se desenfocó de la razón por la cual Él había venido a esta tierra. Y eso está en Juan 3:16. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando uno entiende el amor de Dios, no solo por uno mismo, sino el amor de Dios por el mundo, es imposible que no seas movido a compasión. Es el amor el que debe motivarnos primeramente
a enamorarnos de Cristo, pero ese amor es el que debe de motivar, debe ser nuestra motivación por el cual servimos. Todo aquel hijo o hija de Dios que sirve al Señor por amor, nunca se desanima. Nunca se desanima. Nunca dice no más, ya no quiero nada. El amor que tiene por las almas y la condición de este mundo simplemente lo impulsa o la impulsa a seguir adelante. Y sí van a haber desilusiones y te vas a desilusionar de la gente y a veces vas a decir, wow, es duro el trabajo, pero simplemente el amor que tú tienes por la necesidad de la condición de este mundo no va a dejar que tires la toalla. Dice que Jesucristo vio a la gente, a las multitudes, y tuvo compasión de ellas. Mi pregunta es, hermano, ¿estás viendo la situación del mundo y tienes compasión? ¿Te has movido a compasión por la situación de los demás? ¿Te has movido a compasión por la situación de tu vecino, de tu vecina, de la necesidad que está frente a ti? Y si te has movido a compasión, ¿has hecho algo al respecto? Porque acuérdense, hermanos, no fuimos llamados a tener lástima de este mundo. El que tiene lástima simplemente ve la situación y dice, wow, pobrecitos, y no hace nada. El que tiene compasión hace algo al respecto. Yo no quiero ser de esos cristianos que solo tengan lástima de la condición del mundo. Yo quiero ser esos cristianos que tienen compasión, ven el trabajo, ven la obra, ven todo lo que se tiene que hacer y hace algo al respecto. Te voy a invitar en esta mañana a que lo hagas. Te voy a invitar a que esta mañana tú le digas, Señor, mueve mi corazón. Mueve mi corazón, Señor, para que yo tenga compasión del mundo. Porque el mundo necesita a Jesucristo. El mundo lo necesita. Y déjame te digo, como mencioné hace rato, sí, el mundo y su condición, a veces la gente hace cosas que dice uno, wow, te deja con la boca abierta. Pero me imagino que la gente era igual antes y aún así Jesucristo los amó. Tú y yo fuimos llamados a amar al mundo para que conozcan a Jesucristo por medio del amor que nosotros les tenemos. Te voy a invitar a que esta mañana lo hagas y le pidas a Dios Todopoderoso que te dé dirección. Que también te voy a invitar, hermano, hermana, que le pidas a Dios que te dé dirección en cuándo actuar. ¿Cuándo actuar? ¿Cuándo debes de hacer algo? ¿Cuándo te debes de envolver? ¿Cuándo está dentro de tus manos y cuándo está dentro de las manos de Dios? ¿Cuándo tú puedes hacer algo y cuándo tú tienes que dejar que Dios haga algo? Pero si ves una necesidad, no simplemente la pongas a un lado. Si ves una necesidad, como hijos de Dios, tendríamos que ser movidos a compasión. Como hijos de Dios tendríamos que. Hermanos, tenemos una hermosa oportunidad. El mundo está desamparado y necesita de Jesucristo. Y necesitan ver a un Cristo vivo, un Cristo que aún sana, un Cristo que aún provee, un Cristo que aún escucha, un Cristo que aún levanta, un Cristo que aún da. Un Cristo que aún no abandona. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día. Y tú y yo tenemos la gran oportunidad de hacerlo. Te voy a invitar a que lo hagas. Te voy a invitar a que lo hagas. Y créeme, Dios respaldará absolutamente todo tu ministerio. Vamos a terminar con una oración, hermanos, y le vamos a dar gracias a Dios. Le vamos a pedir a Dios dirección para que en estos tiempos tan difíciles Él siga respaldando el ministerio y todo lo que hacemos. Y que Él siga siendo nuestro proveedor, hermanos, porque hay tanta necesidad y quisiéramos hacer más. Quisiéramos hacer más. Y sabemos que Dios nos va a dejar hacer más. Sabemos que Dios nos va a dar más para hacer más. Y de igual manera lo va a hacer en tu vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana te queremos dar gracias. Primeramente, Señor, porque estamos aquí por tu compasión. Porque tú, Señor, tuviste compasión de mí y me alcanzaste sabiendo que yo no lo merecía.
Tuviste compasión de mí, Señor Jesucristo, y me perdonaste. Y ahora por eso estoy aquí alabándote y glorificándote, Señor. Si no hubiera sido por tu compasión, Señor, yo no estaría aquí. Estaría condenado por mi pecado. Pero te doy gracias, Señor, porque hiciste la obra en mí. Porque te moviste a compasión, Señor, por mi vida. Gracias, Señor. Y ahora te pido, Padre Celestial, que nos des sabiduría, Señor. Enséñanos, ayúdanos a ver al mundo como tú lo ves, Señor. Que no nos desenfoquemos, que no dejemos que todo lo negativo que está pasando en este mundo, Señor, nos desenfoque del verdadero llamado de cada uno de nosotros. Tú nos llamaste a ser sal y luz de esta tierra, y eso significa no solo con nuestro ejemplo y testimonio, pero también tú nos llamaste, Señor, a hacer lo que tú hacías, y eso era amar al mundo. Nunca nos llamaste a ser jueces de este mundo. En ningún lado en la palabra dice que nosotros nos quedamos aquí para juzgar al mundo. Tú nos llamaste para amar al mundo, para predicar de tu hermosa palabra, para predicar tu salvación, pero también, Señor, para bendecir a este mundo. Ayúdanos a hacerlo así, danos sabiduría, Dios, que seamos movidos a compasión, Padre. Trata en nuestros corazones, porque el mundo te necesita y tenemos una gran oportunidad de seguir predicando tu palabra en un tiempo tan difícil. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Dios. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que tengan un hermoso domingo. No se les olvide, la semana que viene, el próximo domingo, vamos a tener nuestra Santa Cena. Prepárense y nos vemos, si Dios nos lo permite, el próximo miércoles en nuestro estudio bíblico. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un hermoso domingo. Amén.